Paz de Cristo, hermanos. Les saludo este hermoso lunes con la paz de Cristo. Y quería el día de hoy hablar sobre un tema. Y el tema es cómo obtener el perdón. Y yo sé que esto será de bendición para usted, como lo ha sido de bendición para mí. La Biblia nos dice en el Salmo 32, versículo 1 al 5, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor y sequedades de verano. Pero aquí está el secreto, hermanos. ¿Cómo obtener el perdón? Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vemos, hermanos, que para obtener el perdón hay que hacer exactamente lo que dice el salmista en el capítulo 31, versículo 5. Declarar el pecado, no encubrir la iniquidad, confesar las rebeliones al Señor, y entonces dice, tú perdonarás la maldad de mi pecado. El versículo 3 dice esto: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. En otras palabras, me sentía enfermo porque estaba encubriendo, estaba guardando, estaba callado y no me presenté ante ti, Señor. Entonces es tan importante que si queremos vencer, que si queremos obtener el perdón para tener la paz en nuestras vidas, tenemos, hermanos, que declarar, no encubrir, confesar nuestras rebeliones, pero al Señor Jesucristo, y Él sanará o perdonará nuestra maldad. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Hermano, yo quiero que escuches hoy. Si tú ves que no estás saliendo adelante en tu vida cristiana, si tú te hayas atado todavía a ciertas cosas, es porque estás ocultando ciertas actividades que tú sabes que son malas, ciertos pecados, y lo estás ocultando. Si tú quieres prosperar en el Señor, vas a tener que confesárselos al Señor para que Él te libre de ellos, para que alcancemos, dice, misericordia. No los debo ocultar, tengo que confesarlos. ¿Para qué? Y dice, y apartarme de ellos. No nomás es confesar. Aquí dice en el Proverbios, el hombre más sabio, Salomón, dice, apártate de ellos. ¿Para qué? Para que alcances misericordia. El libro de Mateo, capítulo 6, dice de la siguiente manera, versículo 14 y versículo 15, dice de la siguiente manera: por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Acuérdense, hermanos, estamos hablando sobre el tema cómo obtener el perdón. Y si queremos que Dios nos perdone, tenemos que observar estas áreas en nuestras vidas. Diariamente yo tengo que cuestionar
o hacer un inventario en mi vida. Si yo estoy, hermano, pecando, ocultando, escondiendo, y si eso está pasando, entonces por eso no puedo progresar, por eso no puedo recibir misericordia, por eso no puedo ni sanar físicamente a veces, porque el pecado no me permite llegar a esa sanidad. También no hay paz en mi mente, no hay paz en mi corazón, porque estoy encubriendo un pecado. ¿Y qué es un pecado? Un pecado puede ser pequeño, como puede ser grande, puede ser una ofensa pequeña y una ofensa grande, pero si yo la estoy ocultando, si yo la estoy manteniendo ahí, ese pecadito va a producir una fragancia que al Señor no le agrada, y mientras no haya una fragancia agradable al Señor, el Señor no se va a acercar. Amén. Por eso su palabra dice, ¿verdad?, que si nos humillamos y si oramos y lo buscamos a Él y nos arrepentimos, dice, Él sanará nuestra tierra. Entonces es bien importante, hermano, que nosotros entendamos que si queremos obtener el perdón para aquellos que ya están salvos, ¿verdad?, para aquellos que ya son bautizados en el nombre de Jesucristo, y para aquellos que no han sido, hay un principio, hay un plan perfecto que Dios tiene para que tú seas perdonado y entres bajo la cobertura de una vida de arrepentimiento y de recibir perdón. Mire, por eso dice aquí, ¿verdad?, si queremos obtener cierto perdón o el perdón, comencemos a perdonar a los que nos han ofendido, ¿verdad? Si vamos al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, Hebreos 4, déjame tantito, 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallará gracia para el oportuno socorro. Hermanos, si tú no puedes salir adelante, hay razones por qué no podemos salir adelante. Y una de ellas es porque tenemos pecado oculto. Dios quiere librarte de eso. Y el único que lo puede hacer es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, nos enseña, ¿verdad?, que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio por nosotros. Él es el único que puede declarar a alguien perdonado. Y para hacer eso tenemos que acercarnos a Él. Y para acercarnos a Él hay que confesar nuestros pecados a Él. Y cuando uno se confiesa, Dios es pronto para perdonarnos. Y hermanos, y la razón que lo hace Él así es porque Él ama a sus hijos. Él te ama a ti, me ama a mí. Y quiere que mantengamos un estatus en Él, hermanos, de santos para Él, limpios para Él, preparados para Él. Y uno como hijo de Dios tiene que constantemente estar checando su vida espiritual, ¿verdad? Todos los días, en la mañana, en la mediodía, en la tarde, como oraba Daniel, ¿verdad? Siempre presentándose al Señor. En la palabra del Señor nos dice, en Juan capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ve? La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso
y su palabra no está en nosotros. Entonces, hermano, usted puede decir, yo no hago pecado. Esa es una mentira. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero si ya somos salvos en el Señor y hemos pecado, primera de Juan capítulo 1, nos dice de la siguiente manera, ¿verdad? Que acabamos de leer ahorita. Pero si andamos en luz, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, el capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios no quiere que pequemos. Su palabra está aquí para ayudarnos a no seguir pecando. Pero si alguno ha pecado, ¿ve? Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Entonces sigue diciendo, en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros, ¿verdad?, nos acerquemos al Señor confiadamente, vengamos a Él y que no caigamos, hermanos, en estos pecados, en amar estos pecados o en seguir en estos pecados, porque nos aleja de Dios. Pero si alguno dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Corre al Señor Jesucristo. ¿Y qué voy a hacer, predicador? Bueno, Proverbio nos dijo qué hacer. Proverbio dice, ¿verdad?, el que oculta su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. ¿Quién es el que da la misericordia? Nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Hoy hemos hablado sobre cómo obtener el perdón. Y yo quiero decirte que si tú has pecado, que si estás pecando, arrepiéntete, busca al Señor, pídele perdón, confiesa tu pecado, ya no lo ocultes, sana de tu espíritu y sanarás de tu carne. Sana de tu espíritu y regresará tu paz. Confiésate al Señor y Él perdonará tus pecados. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nos apartemos del mal. ¿Por qué? Porque Él es luz y su pueblo debe seguir en luz. Hermano, hermana, espero que este día sea de bendición para ti. Que este día el Señor te bendiga, te guarde y que haga su luz resplandecer sobre tu rostro. Y donde quiera que tú vayas, seas prosperado. Y si no estás recibiendo tal bendición y tal promesa, escudriña tu corazón, escudriñemos nuestra alma y vamos adelante a confesar nuestros pecados, porque el Señor tiene tantas promesas y bendiciones que darnos, más que lo que tenemos nosotros que pedir. Hermano, espero que esto haya sido de bendición para ti. Unos minutos de reflexión en este día lunes. Que Dios los bendiga. El tema fue cómo obtener el perdón. Dios les bendiga.